El 17 de octubre de 2025, los vecinos de un edificio ubicado en el número 9 de la calle Sauces, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, hicieron una llamada al 911. Denunciaron que llevaban días sintiendo olores nauseabundos provenientes de uno de los departamentos. Y eso no era todo. Semanas antes, habían escuchado ruidos de maquinaria, aunque desconocían la realidad siniestra tras esos sonidos. La policía consiguió una orden de allanamiento para el departamento y dentro del lavadero, que estaba completamente impecable, encontraron restos guardados en fundas. Eran un total de 6 partes, que habían sido guardadas cuidadosamente en una lavadora y un bote azul, como si de ropa sucia se tratara. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Marta Cecilia Solís Cruz nació el 12 de noviembre de 1975 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. De su infancia, solo se sabe que a pesar de no tener una buena situación económica, sus padres siempre trabajaron para que no le faltara nada. Así Marta se convirtió en una joven dedicada y honesta. A los 14 años, conoció en una fiesta de la iglesia a la que asistía a Luis Gustavo Lamota, quien tenía entonces 18 años. El flechazo fue automático y al poco tiempo comenzaron una relación amorosa. Compartían las mismas metas, pues soñaban con ser abogados. Si bien ambos asistieron a la universidad, solo Luis terminó la carrera de Derecho. Marta no siguió sus estudios y quedó embarazada de su primera hija, Andreina Lamota. Luego la pareja tuvo 2 varones. En Ecuador, para ejercer formalmente como abogado, se debe aprobar un examen estatal. Al estar criando a 3 pequeños, Marta no tuvo tiempo de realizarlo, pero en algún punto de su adultez, comenzó a realizar trámites legales como abogada independiente. Tanto Andreina como sus hermanos crecieron rodeados de amor y no tuvieron mayores problemas económicos, pero con el correr de los años, la relación entre la más grande y su madre cambió. En alguna fecha no especificada, Marta y Luis se divorciaron. Con el correr de los años, los 2 hijos menores de la pareja se marcharon del hogar familiar, pero no ocurrió lo mismo con Andreina. La joven continuó viviendo con su madre, y los conflictos entre ellas se volvieron recurrentes. En algunas ocasiones tenían roces por sus diferentes personalidades, mientras que otras discusiones tenían su origen en la administración del dinero que entraba al hogar. Al mismo tiempo, Marta abrió un pequeño despacho en su localidad, donde realizaba asesoría legal para trámites notariales, divorcios y defensas en juicios de menores. Así se ganó el respeto de su vecindario, siendo conocida como la abogada. Todos destacaban sus tarifas accesibles y su ética laboral. Andreina, por su parte, trabajaba como contadora, y llegando el año 2018, su vida estaba lejos de ser la que había soñado. Ese año, una amiga suya falleció en un accidente de tránsito, y la situación la afectó al punto en que tuvo que recibir tratamiento psicológico. Sin embargo, nada indicaba que la relación entre Andreina y Marta fuera tan desastrosa para el desenlace que acabó teniendo, o al menos así era, hasta que algo extraño ocurrió. El 4 de octubre de 2025, Marta y sus hijos tuvieron una alegre reunión familiar. Al día siguiente, la mujer salió de su departamento para asistir a una reunión de trabajo, pero jamás volvió a su hogar. Las horas pasaban, y tanto familiares como amigos intentaban comunicarse con ella, pero no tenían éxito. Finalmente, uno de sus hijos varones decidieron ir al departamento que Marta compartía con Andreina para ver qué ocurría. Una vez allí, su hermana sorpresivamente le prohibió la entrada. Se desconoce qué excusa usó para no dejarlo pasar, pero sí aceptó acompañarlo a la Fiscalía de Guayaquil para denunciar la desaparición de su madre. Frente a las autoridades,
Andreina aseguró que Marta le había dicho que iba a atender una consulta profesional y no había regresado a su hogar. A pesar de ser quien vivía con su madre, se negó a firmar la denuncia por la desaparición. Aseguró que no tenía la célula de identidad en su poder y le pidió a su hermano que se encargara de todo el papeleo. Este comportamiento despertó sospechas entre todos los presentes, pero lo que siguió fue aún más extraño. Horas después, ese mismo día, Andreina le dijo a la policía que su madre había sido secuestrada y que sus presuntos captores pedían $15,000 para devolverla con vida. Pero lo cierto es que la mujer no tenía ninguna prueba que sustentara aquella afirmación. Finalmente, la policía desestimó esta versión de los hechos, porque la historia de Andreina tenía muchas contradicciones, y las mentiras siguieron. Con el correr de los días, Andreina comenzó a mostrarse más preocupada por la desaparición de su madre. Participó activamente en la búsqueda, poniendo su fotografía en algunas de sus redes sociales, imprimiendo carteles y preguntando a los vecinos si sabían algo acerca de su paradero. Sin embargo, su accionar cambió cuando acudió a la policía para asegurar que su madre había hablado por celular con ella. Dijo que estaba en la playa y que se encontraba bien. Presuntamente Marta le había pedido que no la buscara más, porque no quería ser encontrada. Los agentes desconfiaron aún más en este relato, por lo que le solicitaron a Andreina el número del que supuestamente se había comunicado su madre. Intentaron llamarla, pero pronto advirtieron que no coincidía con ningún cliente de una compañía telefónica. A esta sospecha se sumó el hecho de que Andreina estaba haciendo un uso muy extraño de sus redes sociales. Desde el día de la desaparición de Marta, la hija había compartido una serie de mensajes llamativos en su cuenta de Twitter. El 5 de octubre, día en que se perdió todo rastro de su madre, Andreina escribió: "Creer que todo va a salir bien es un superpoder". Al día siguiente posteó: "La probabilidad es baja, pero nunca cero. Luego, confesarte que una tarde empecé a morir por ti". El 12 de octubre, mientras su familia continuaba la búsqueda de Marta, Andreina volvió a publicar un extraño tuit: "Quiero que bailemos juntos en el cielo o el infierno". Poco después, compartió un emoji con una cara enojada. En ningún momento hizo alusión explícita a la desaparición de su madre en aquella red social. Paralelamente, su círculo cercano comenzaba a sospechar aún más de ella. Todas las mañanas su padre pasaba por su departamento para llevarla al trabajo. Andreina lo esperaba fuera en la vereda y no lo dejaba ingresar. En el auto, Andreina siempre lloraba y suplicaba que no dejaran de buscar a su madre. Incluso llamaba a la policía, que llevaba adelante la investigación, diciéndole que no estaban haciendo nada por encontrar a su madre. Sin embargo, Luis se enteró de que en una de esas ocasiones, su hija no había asistido a su empleo luego de que él la dejara allí, y sus dichos se volvieron aún menos creíbles cuando volvió a visitar la comisaría. En un intento por probar que efectivamente había recibido llamadas de su madre, Andreina le mostró a la policía un video donde se veía la cara de Marta. Incluso se le podía escuchar diciendo que estaba bien y que no quería que se preocuparan más por ella. También enseñó unos mensajes de audio en los que su madre le hablaba de cosas triviales. Pero algo en la voz y en las imágenes no convenció del todo a los agentes. Enviaron el video a un perito de informática para que lo analizara y descubrieron que había sido generado con inteligencia artificial. Para terminar de corroborar la mentira, los agentes le mostraron la grabación a Luis, quien afirmó que el video donde supuestamente aparecía su exesposa era efectivamente falso. La policía ya tenía motivos suficientes para señalar a Andreina como sospechosa de la desaparición de su madre, y un último movimiento respondió todas sus dudas. Los agentes notaron que la mujer había realizado un alquiler por una aplicación digital. Concretamente, había pasado la noche en una habitación en La Alborada, un vecindario de Guayaquil. Esto era extraño si se tenía en cuenta que Andreina tenía su propio departamento. La policía se desplazó hasta el hotel y revisó las cámaras de seguridad.
En las grabaciones pudieron ver a Andreina ingresando al recinto vestida como su madre. Al día siguiente, aparecía nuevamente frente a las cámaras, llevando su ropa habitual. Los agentes no tardaron en teorizar que Andreina había realizado aquel montaje para despistar a la policía y hacerles creer a las autoridades que su madre estaba escondiéndose de ellos. Nuevamente acudieron a Luis, quien identificó que la mujer que aparecía en los videos, simulando ser Marta, era en realidad su hija disfrazada. La policía teorizó entonces que Andreina sabía que no podía entrar a un hotel o gasolinera sin ser grabada por cámaras, por lo que optó por un alquiler informal, pero esa decisión, lejos de ayudarla, terminó delatándola. Paralelamente, los vecinos del edificio donde Marta y Andreina vivían llamaron a la policía para quejarse de un fuerte olor que provenía del departamento. Gracias a esas denuncias y a la cantidad de pruebas que habían reunido en contra de la hija, el 17 de octubre consiguieron una orden de allanamiento. Una vez dentro del departamento, los agentes descubrieron todo tipo de elementos sospechosos. Había una sierra, 7 cuchillos, una amoladora, un machete y 22 gramos de drogas. Al lado de estos objetos observaron una computadora portátil, un teléfono celular y una tarjeta bancaria. Pero lo más perturbador estaba en el lavadero del departamento. A primera vista el área estaba completamente limpia, sin ningún rastro ni mancha de sangre. Sin embargo, al abrir una lavadora y un bote azul, encontraron restos humanos, desmembrados y guardados en fundas. También se pudo ver que habían sido tratados con sal y detergente, seguramente para retardar el proceso de descomposición y eliminar los malos olores. Los agentes no tardaron en teorizar que las partes del cuerpo pertenecían a Marta y que Andreina era quien la había asesinado. Incluso advirtieron que la limpieza y disposición de los restos indicaba que la mujer estaba preparándose para desaparecer el cuerpo. Pronto se confirmó que los restos pertenecían efectivamente a Marta, y el análisis forense de los dispositivos electrónicos arrojó aún más evidencia respecto al crimen. Tanto en la computadora como en el celular de Andreina se hallaron búsquedas sobre cómo deshacerse de un cuerpo y evitar olores fétidos. También había imágenes de drogas y documentales sobre asesinos en serie, como Jeffrey Dahmer o Ted Bundy. En la tarjeta bancaria figuraban compras de herramientas de corte, pero eso no era todo. En la habitación de Andreina, la policía encontró otra tarjeta bancaria que pertenecía a una amiga suya, quien había sido reportada como desaparecida años atrás. Los agentes pronto supieron que la madre de la joven había retirado la denuncia poco después, pero su hija jamás había aparecido. Debían ponerse manos a la obra para descubrir si Andreina tenía algo que ver con aquella situación. Podían estar frente a una asesina en serie, pero antes debían interrogarla por el asesinato de su propia madre. El mismo día del allanamiento, los detectives confrontaron a Andreina con las fotos del cuerpo encontrado dentro del departamento. La mujer admitió sin rodeos que le había quitado la vida a su madre. Según su propia confesión, el móvil habría sido económico. Andreina le había pedido a Marta $6,000 para un proyecto que tenía, pero ella se negó a dárselos. Entonces Andreina se enfureció y planeó el crimen que ejecutó el 5 de octubre en el departamento que compartían. Luego, seccionó el cuerpo en 6 partes con cortes irregulares, escondió las piezas en fundas y les arrojó sal gruesa y detergente para ocultar los rastros. Si bien las autoridades no tomaron esta versión como creíble y sospecharon que había otros motivos que habían llevado a Andreina a cometer el crimen, la confesión fue suficiente para que un juez ordenara prisión preventiva. Mientras tanto, continuaría la investigación judicial por el delito de asesinato. Andreina no se opuso a la exposición de cargos de la fiscalía ni a la formulación de los mismos, pero su abogado defensor aseguró que presentaría distintos elementos correspondientes para corroborar que su clienta era inocente. Sin embargo, las declaraciones posteriores y los análisis forenses indicarían lo contrario. Según las investigaciones,
Andreina mantenía una relación sentimental con un hombre que tenía varios antecedentes penales, aunque se desconoce si tuvo alguna implicación en el asesinato de Marta. Por otro lado, varios vecinos testificaron ante la policía que los días previos a la desaparición de Marta habían escuchado fuertes discusiones provenientes del departamento. Y el 5 de octubre, día en que ocurrió el homicidio, escucharon música a un volumen muy alto, proveniente del hogar, así como ruidos de maquinarias que parecían limpiar los pisos. Paralelamente se llevó a cabo la primera necropsia al cuerpo. Algunos medios indican que las indagaciones revelaron que falleció por asfixia y que además le habrían administrado un somnífero. Otras fuentes señalan que si bien los agentes habían estado siguiendo una pista relacionada con estupefacientes, lo que encontraron en la casa no tenía nada que ver con aquella hipótesis. La versión que más resonó en los medios es la que indica que Marta falleció luego de que le presionaran el cuello con mucha fuerza, específicamente con un cable de cargador de teléfono celular. Sin embargo, el coronel Galo Muñoz, jefe nacional de la Policía Nacional del Ecuador, reveló en una conferencia que el protocolo de necropsia aún estaba en curso y requería trabajo antropológico forense debido al estado del cuerpo. Para ese entonces, el crimen ya estaba en boca de todos y había generado un profundo dolor en la familia Lamota. El coronel calificó el caso como de estudio, tanto por la brutalidad del asesinato como por la frialdad y el nivel de manipulación de la sospechosa. Definió a Andreina como una persona con rasgos psicopáticos, fría, calculadora y manipuladora. Al mismo tiempo, la familia Lamota tuvo que recibir apoyo psicológico por lo sucedido, que fue facilitado por el Ministerio del Interior. Tanto Luis como uno de sus hijos asistieron a terapia por el impacto emocional. Todas las declaraciones del padre de Andreina fueron realizadas por Alfredo Ronquillo, su abogado. Destacó que la relación entre padre e hija era buena y que no existían indicios previos de amenazas o comportamiento violento de parte de ella. El abogado también aseguró que Luis mantenía su disposición de colaborar plenamente con la investigación, pues quería que fuera transparente y se conociera toda la verdad. Aunque decidió no presentar una denuncia contra Andreina por ser su hija, había facilitado todas las diligencias a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Con respecto a la culpabilidad de su hija, el abogado señaló que su cliente expresó que si realmente había asesinado a su madre, esperaba que se le aplicase todo el peso de la ley. Pero lo que Luis ignoraba era que su hija estaba siendo investigada también por ser una presunta asesina serial. A finales de octubre de 2025, la policía identificó a la amiga de Andreina, cuya tarjeta bancaria fue encontrada en su habitación. Su nombre era Jennifer Juliana Vanguera Cornejo y había sido muy cercana a la sospechosa mientras cursaban juntas sus estudios de contabilidad en la Universidad de Guayaquil. Juliana había sido reportada como desaparecida el 8 de enero de 2022. La madre de la joven indicó que la última vez que la vio con vida fue al dejarla en casa de la propia Andreina. Ella decía que Juliana se había ido de su casa en un taxi y que no tenía idea qué ocurrió después de eso. Lo más extraño era que tan solo 2 días después de interponer la denuncia en la policía, la madre de Juliana decidió retirarla. Los investigadores que retomaron el caso se extrañaron por esto, ya que según el protocolo de la unidad de desaparecidos, para cerrar una denuncia, es necesaria la presencia de la víctima. Si bien Juliana no había regresado, su madre indicó a la policía que había mantenido contacto con ella por vía telefónica y correos electrónicos, donde le había dicho que se encontraba bien. Pero tras descubrir el accionar de Andreina en el caso de su madre, donde intentó probar que estaba viva mediante inteligencia artificial, los agentes especularon que podría haber hecho algo parecido con Juliana para engañar a la madre. Debido a todas estas pruebas, el caso fue reabierto y también se hizo foco en otro accionar sospechoso de parte de Andreina. Los agentes descubrieron que tan solo unos meses después de la desaparición de Juliana, el 21 de julio de 2022, se radicó en la fiscalía una denuncia por intento de asesinato en contra de Andreina. Gerardo Vargas, que algunos medios señalan como el jefe,
y otros como compañero de trabajo de la sospechosa en ese entonces, relató a la policía que tras recibir un jugo de naranja de su parte, empezó a sentirse mal y perdió el control. Recordaba que Andreina le había pedido que la acompañara a su casa, ubicada en el número 9 de la calle Sauces, pero luego de eso, los recuerdos desaparecían. Paralelamente, Andreina se había comunicado con la novia de Gerardo para decirle que él se encontraba bien. En algún punto, el hombre pudo enviarle a su pareja su ubicación en tiempo real y le dijo que se sentía muy mal. Su novia acudió junto a un amigo a rescatarlo y luego realizaron la denuncia. En algunos medios señalan que Andreina habría envenenado a su jefe colocando escopolamina, una sustancia alucinógena en su jugo. Para Gerardo, el móvil del crimen fue robarle $6,000. En la denuncia detallaba que Andreina sabía que él guardaba una gran cantidad de dinero en su casa. Se lo había dicho durante una conversación casual, y como se conocían desde los 14 años, jamás pensó que pudiera hacer algo con esa información. El hecho fue confirmado por las autoridades como el único antecedente legal de Andreina, pero en redes sociales se comenzó a especular que sus padres, al ser abogados, podrían haber hecho algo para borrar otros antecedentes. También comenzaron las divulgaciones de expertos que intentaban explicar qué pudo llevar a Andreina a actuar de forma tan cruel. Los investigadores señalaron que la sospechosa era una persona fría, egocéntrica y manipuladora, con un patrón de obsesión por el crimen, el dolor y la muerte. La psiquiatra Julieta Sagnay describió a Andreina como una persona con rasgos psicopáticos, con profunda maldad instrumental y carente de moral. Señaló que era capaz de planificar y ejecutar con sangre fría un crimen atroz, mientras se esforzaba por ocultarlo mediante tecnología y engaños. La experta también señaló que Andreina no había demostrado arrepentimiento por el asesinato de su propia madre. Describió el matricidio como premeditado, negando cualquier asociación con despersonalización, delirio, un trance o voces en la cabeza. La criminóloga Daniela Valareso, por su parte, explicó a los medios que la violencia extrema no surge de la nada. Expresó que es la manifestación final de un conflicto que nadie supo ver a tiempo. Se desconoce exactamente qué factores personales y estructurales, como así también deterioro del vínculo familiar, dependencia económica y aislamiento, pudieron haber influido en la personalidad de Andreina, pero lo cierto es que siguió aterrorizando gente incluso en prisión. En noviembre de 2025, las reclusas del penal del complejo penitenciario del Litoral, donde Andreina se encuentra recluida mientras continúa la investigación por el asesinato de su madre y los otros 2 crímenes, denunciaron que no se sienten cómodas cerca de ella. La reportera Catalina García, de 24 Horas Guayaquil, habló con una de las reclusas, quien dijo que piden mantener a la mujer lejos del resto de las internas. Su presencia les aterra por la manera en que se ríe de manera incesante. Todas las presas coinciden en que Andreina necesita ayuda psicológica urgente y temen hasta dónde podría llegar si no la detienen. A la fecha de realización de ese video, el departamento donde Andreina vivía con su madre se ha convertido en un imán para morbosos que se acercan para fotografiar el lugar de los hechos. La dirección exacta aparece registrada en aplicaciones de geolocalización como la Casa de Sauces 9. Las autoridades, por su parte, se encuentran investigando a Andreina Lamota como una asesina serial. Podría enfrentarse hasta 40 años de prisión, más algunos cargos por ocultamiento, además de la causa que aún tiene abierta por tentativa de homicidio en contra de Gerardo Vargas. La policía aún no ha encontrado el cuerpo o evidencia material que vincule a Andreina directamente con la desaparición de Juliana, por lo cual esa investigación está en fase preliminar. Tanto el caso por el intento de homicidio de Vargas y la desaparición de Juliana continúan en fase investigativa. Hasta el momento, la familia de Andreina ha preferido mantener el silencio y no emitir juicios de valor sobre el caso, que tanto los ha conmocionado. La Policía Nacional del Ecuador lo ha calificado como espectacular desde el punto de vista investigativo, ya que comenzó como una desaparición y terminó por revelar una red de mentiras
y rastros digitales que podrían haber acabado con más de una víctima. Pero no está de más recordar que hay una familia que perdió no solo a alguien a quien amaban, como Marta, sino que también descubrió que Andreina, a quien también querían, les mintió y los manipuló para ocultar su terrible crimen. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.